Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ahora puedes disfrutar de todos los episodios de los programas de Libertópolis en un solo lugar. Sí, desde el 31 de enero tendrás todos los episodios de Libertópolis en un solo podcast. Escúchalos desde tu aplicación de podcast favorita en Android o iOS. Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Mi nombre es María Dolores Arias, bienvenidos y muchas gracias por ayudarnos a compartir esta información. Hoy tenemos la visita de nuestro invitado Carlos Castillo, quien es conferencista, coach y mentor, así como consultor. Él ha trabajado como CEO en empresas líderes en su área. También ha trabajado con empresarios, emprendedores y ejecutivos para transformar su liderazgo y lograr resultados excepcionales en su organización. Y pues bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Pues gracias de nuevo, María Dolores, gracias a toda la audiencia de Libertópolis, siempre un placer compartir con ustedes. Pues yo bien dentro de este que se llama nuevo normal tan complejo que estamos viviendo. Que al final es como ir adaptándonos a lo que está sucediendo, pero también sacar lo mejor de cada situación, porque al final, pues esa es la capacidad que tiene el ser humano y creo que eso es lo que ha hecho que haya logrado sobrevivir a tantos cambios, que se adapta, pero no solo eso, sino saca el mejor partido de las situaciones. Por supuesto, y la pandemia nos ha hecho poner a prueba muchas de estas frases que consideramos cliché, pero son ciertas, como por ejemplo que un líder convierte los problemas en oportunidades. Y hay organizaciones y hay empresas que han logrado, también depende del giro del negocio, porque a unos ha sido más fácil que otros, convertir esta dificultad que estamos viviendo en oportunidades. Yo recuerdo, Carlos, que al inicio de esta situación, por ahí de marzo, abril, hicimos un programa en el cual hablábamos de los retos de liderazgo en esa crisis donde casi parecía sálvese el que pueda o el último que se quede que apague la luz. ¿Qué había que hacer y cómo liderar en esas situaciones? Bueno, en ese momento hablamos de cómo gestionar una crisis, ¿verdad? Pero yo lo que les quiero decir es, ya la crisis pasó, o sea, ya no estamos en crisis. De nuevo, otra palabra que se ha vuelto de moda o cliché, a veces me parece hasta odioso, es el nuevo normal. Este es el nuevo normal. Estas dificultades, el distanciamiento social, el tema de los contagios, el cuidado de las personas, la dificultad para viajar, una cantidad de temas que vimos en ese momento, pues aquí están. Y a mí me preocupa mucho con muchas personas que he visto, clientes, empresas, que el 15 de noviembre empezaron a frenar todo y decían, no, el año que viene, como que si el 1 de enero fuera borrón y cuenta nueva, y no sé si ya se dieron cuenta, yo sé que muchos sí, de que pues no hubo mayor cambio, estamos en lo mismo, los países europeos se están encerrando otra vez porque el pico de los contagios, no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos, que había sido muy laxo, México vimos pues que ha sido muy laxo y los contagios están batiendo récord todos los días, el sistema de salud colapsado. Entonces ya no hay crisis, ya no hables de manejar una crisis, ahora habla de cuáles son las áreas claves de enfoque en tu negocio no solo para subsistir, bueno, como mínimo subsistir, pero la idea es crecer en este entorno diferente, nuevo, no previsto. Y en ese punto, Carlos, que hablábamos de que muchas veces uno espera cerrar el año para iniciar uno nuevo con más energía y más esperanzas, pues hay cosas que llegaron para quedarse y hay cosas en las cuales uno debe entender que son las nuevas circunstancias a las que hay que adaptarse. Y en ese punto, Carlos, ¿cuáles consideras que son esas cosas que uno debe adaptarse o cuáles son esas características o lo que viene que uno debe adaptarse? Y otra pregunta, ¿cómo hacer, Carlos, con las pérdidas? ¿Cómo lidiar con las pérdidas? Porque las pérdidas no solo materiales, no solo económicas, sino esas pérdidas emocionales, esas pérdidas de compañeros de trabajo, de familiares de compañeros de trabajo. ¿Cómo lidiar con todo esto sabiendo que pues no ha terminado? Ni se ve que vaya a terminar muy pronto. Así es. Bueno, hablemos de eso, pues es una pregunta muy amplia, pero voy a mencionar como cuatro grandes temas, ¿verdad? Primero,
Las organizaciones siempre, esto es de siempre, esto no es nuevo, han requerido, de nuevo, 4 procesos claves que yo siempre digo. El primero es un plan estratégico claro y simple que todos conozcan y comprendan. El segundo es un proceso, metodología que asegure que ese plan se ejecuta. El tercero es el desarrollo de habilidades y conocimientos en tus colaboradores para que puedan hacer ese segundo capítulo que es ejecutar. Y el tercero es tener los esquemas de gobernanza adecuados, o sea, cómo se toman las decisiones en la organización, quién, cómo, cuándo, dónde. Esos son los 4 procesos que siempre han sido necesarios. En este nuevo esquema que estamos viviendo es más importante tener bien esos 4 procesos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una de estas tendencias que vino para quedarse. Estamos cada vez más en trabajo remoto y eso vino para quedarse. Entonces, antes la gente, muchas de esas cosas se facilitaban o el buen proceso se suplantaba con la presencia frecuente, con que yo te veía cada rato en la oficina, con que estaba a tu oficina, te preguntaba cómo vas, tú te enterabas de lo que estaba pasando porque hay letreros en la oficina, carteleras, o alguien te lo contó tomando un café o almorzando. Había esa comunicación informal también. ¿Sí? Claro, y eso permitía, eso o escondía o tapaba algunas debilidades de liderazgo importantes en las organizaciones. Ya no tienes eso. Entonces estos procesos se vuelven más importantes. Pero bueno, veamos, tocamos trabajo remoto, empecemos por ahí. El trabajo remoto pues vino para quedarse. Tú sabes que es muy interesante que en 1993 el gurú del liderazgo Peter Drucker dijo que eso de ir al trabajo estaba obsoleto. Y hemos pasado 30 años justificando por qué no se podía. Y sin embargo, la pandemia nos obligó a hacer que sí se pudiera y hemos visto que sí se puede. Entonces, ese es un tema que viene para quedarse, que va a seguir. ¿Okay? Hemos visto, los estudios demuestran aumentos en la productividad, reducción de costos. Hay muchas empresas que ya están viendo que puedo reducir mis espacios de oficina a la mitad, mis costos de renta, de electricidad, de una cantidad de cosas. Hay personas que están viendo, oye, qué rico, otras es más difícil, muchas están viendo qué rico trabajar desde casa, me ahorro 1, 2, hasta 3 horas diarias, y eso en la ciudad de Guatemala, pero en la Ciudad de México o ciudades de tráfico horrible pueden ser más horas al día que me ahorro de tráfico, más el estrés, como tú mencionabas siempre al principio del programa, ¿ok? Entonces eso vino para quedarse. Entonces aquí hay 2 temas. Uno es, bueno, yo la mayoría de las empresas que he visto, lo que dijeron es, bueno, se van para su casa, trabajamos en una plataforma de videollamadas, a echarle ganas, a echarle punta, como se dice en Chapín, y ahí estás. He visto muy pocas, nosotros hemos trabajado con unas 2 que 3, que han hecho un esfuerzo de capacitar a su gente en cómo ser, uno, productivo yo en trabajo remoto desde mi casa, con el perro, con los niños en online schooling, mi mamá vive conmigo y todos los retos que eso genera, muy pocas empresas lo han hecho. Y de la misma manera, muy pocas empresas han capacitado a sus personas en posición de liderazgo a cómo liderar una fuerza de trabajo remota que nunca la ves. Entonces, ese es un reto que tienen aún las empresas. Nosotros hemos ayudado a algunas que han querido a capacitarse para ser productivo en trabajo remoto y para liderar a equipos remotos. Es un poquito diferente, requiere ciertas áreas específicas que si no las haces, pues es más difícil hacer productivo. Ahora, tú tocaste un punto clave y entra aquí. ¿Cómo manejo la pérdida? ¿Cómo manejo el estar encerrado en mi casa? Una empresa que estamos trabajando ha tenido suicidios en su fuerza laboral de gente joven que no logra manejar la parte emocional, de que antes pues su sentido de pertenencia y de socialización lo tenían con mucha gente en el trabajo y ahora no pueden ver a su familia, no ven a los compañeros, tanto el día pegados en la computadora, y les dio una depresión y se suicidaron. Y a veces incluso el sentido de logro, llegar a la oficina. También. Entonces, dentro de las capacitaciones que hemos hecho es la parte de inteligencia emocional y el manejo emocional específico de este tema de trabajo remoto y de pertenencia y todo eso. Bueno, ¿cómo generar pertenencia? ¿Cómo transmitir la cultura? Tenemos personas que están trabajando en una empresa desde principios de año y nunca han ido. Nunca han ido a la oficina, nunca han estado en el mismo lugar físico con un compañero de trabajo. Entonces, ¿cómo cambias tus procesos para lograr transmitirle a esas personas la cultura y el sentido de pertenencia, que es un motivador tan importante para los empleados para dar buen desempeño?
Y por último, en cuanto a trabajo remoto, el otro tema que hay que ser cuidadoso es, veo muchas empresas que están diciendo, bueno, de ahora en adelante voy a hacer un esquema de 50% trabajo remoto y 50% trabajo presencial o cualquier número. Pero hay que ser un poquito más profundo que eso y realmente identificar qué actividades son más productivas en trabajo remoto que en trabajo presencial y viceversa, qué actividades son más productivas en trabajo presencial que en trabajo remoto. Entonces, en lugar de decir 50-50, es decir, a ver, ¿cuáles son las actividades que tú haces en tu puesto y cuáles de esas van mejor remoto y cuáles de esas van mejor presencial? Y en base a eso decidir. Yo sé que es un poquito más complejo, pero es la mejor manera de ser más productivo. Yo he encontrado que el trabajo de rutina es muy bueno en trabajo remoto. La rendición de cuentas normal es muy buena en trabajo remoto. Y el trabajo más de reflexión, de discusión, de creatividad, de resolución de problemas, funciona mejor presencial. Entonces ese era uno de los puntos. Trabajo remoto vino para quedarse, pues. El segundo punto, bueno, hemos visto que la pandemia sigue y va a seguir. Yo no soy experto médico ni epidemiólogo ni nada de eso, ¿verdad? Yo soy ingeniero mecánico y soy un experto en liderazgo. Pero de lo que yo he pedido leer, dicen que para que esto realmente se frene, tenemos que tener vacunada alrededor del 70% de la población. Entonces, ¿qué tiempo estimamos para que haya 70% de la población vacunada? 1 año, 2 años. Eso implica que este reto sigue por un tiempo. Eso implica en la organización que tú tienes que seguir teniendo este control de la parte de salud, del distanciamiento social, del alcohol en gel, de las tomas de temperatura. Y las empresas que son un poquito más grandes y tienen más colaboradores, ese seguimiento de esos colaboradores, quién se enfermó, con quiénes estuvo, para controlar un poco el tema. Para eso hoy en día hay software y todos muy estructurados. Algunos los han implementado, relativamente pocos. Eso sigue. Y yo te diría que mínimo este año completo sigue. El año que viene, el 2022, ya estamos hablando, ya veremos en base a cómo va la vacunación. Y el último punto que les quería comentar, porque ya hablamos de los 4 procesos, hablamos del trabajo remoto productivo, hablamos del tema de la salud y este es el 4º punto. Es un tema que muchos habíamos dejado de lado, pero que se hizo de nuevo obligatorio, que es la famosa transformación digital. ¿Cómo llevas tu negocio a que sea cada vez más digital, menos procesos físicos, menos papel, menos interacciones físicas para procesos, por lo menos entre colaboradores, proveedores, clientes? Pues creo que eso, de lo que he escuchado con la gente de los negocios este año, todo el mundo ahorita tiene el ojo en eso, en cómo reestructuro mi empresa para tener muchos más procesos digitales. Dejaste varios temas aquí que me gustaría irlos hablando uno por uno, lo que nos dé tiempo, obviamente. En cuanto al plan estratégico, claro y simple, ¿cómo sé que tengo un plan estratégico y no tengo solo metas de corto plazo? ¿Cómo sé que tengo este plan? ¿Hasta dónde llega esa transparencia? Porque a veces hay mucho celo, por ejemplo, finanzas de sus números, ventas de sus números, pero ¿cómo llego a esa transparencia entre las áreas? Hablemos acerca de ese plan estratégico. El tema de gritar fuego, fuego ya pasó. Ya. ¿Cómo salimos de la mentalidad crisis, del modo crisis, al modo estrategia, crecimiento y salgamos adelante? ¿Cómo sé que tengo un buen plan? ¿Cómo sé que no estoy en metas? ¿O cómo sé que no sigo apagando fuegos? Esa pregunta es para un curso entero. Y de hecho, fíjate que lo estamos terminando ahorita de desarrollar porque vamos a hacer un curso de cómo armar tu plan estratégico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene de un paradigma que se fue creando con el tiempo, yo creo que algunos consultores, de que el plan estratégico es una cosa complicadísima, confidencial, con todos los detalles de todos los números y todo eso, y eso no es un verdadero plan estratégico. Un plan estratégico, primero, veamos los datos. De acuerdo a un estudio publicado en Harvard Business Review, dice que el 95% de los empleados en el mundo no conoce o no comprende la estrategia de su organización. Lo cual es dramático porque entonces la gente no puede ser proactiva, no puede traerme soluciones y no problemas. Eso no puede hacer si tú no sabes para dónde vas. Y el otro dato increíblemente importante de esto es que el 70% de las empresas que tienen un plan estratégico conocido, comprendido por sus colaboradores, entregan mejores resultados que su competencia. Entonces, si tú no tienes un buen plan estratégico claro y simple, las probabilidades de que tengas buenos resultados son muy bajas. Entonces, ¿qué ha pasado con la estrategia?
Primero que se volvió como lo que los gringos llaman un chequecito en las cajas. Tengo una misión, queremos ser la mejor estación de radio de Centroamérica y el Caribe, satisfaciendo a los clientes, proveedores y comunidades vecinas. Y así quedaron todas. Y eso no era el verdadero. Es para qué existe. ¿Para qué existe tu organización? Porque Libertópolis no existe para, no sé si ustedes lo han hecho, pues, pero no existe para hacer una radio. Existe para transmitir un mensaje, para influir de alguna manera. Entonces, lo primero es la misión, pues nosotros utilizamos el término propósito, pero el significado es el mismo, mucho más significativa. Por ejemplo, mi organización existe para ayudarte a desarrollar tu liderazgo para que entregues resultados excepcionales en tu organización. Yo no existo para dar cursos, yo no existo para hacer consultorías gerenciales, yo no existo para hacer coaching. Entonces no es ser la mejor empresa de consultoría gerencial de Centroamérica y del Caribe. Eso no dice nada. Después tu plan estratégico tiene, con la metodología que yo utilizo, 3 promesas de la marca. ¿Qué es lo que le promete al cliente? ¿Qué es lo que le promete a su usuario? Entonces, pues para no hacerle publicidad más a nadie sino a mí, yo prometo 3 cosas, pero es para que veas el ejemplo. Yo prometo alto impacto. O sea, si trabajas conmigo y aplicas lo que decimos, vas a ver un impacto en los resultados de tu empresa en el corto plazo. Todavía no te he dicho qué producto vendo. Quiero que notes eso. Este es un mini curso de estrategia, así que aprovéchelo. 2, simplicidad. Yo te ofrezco que implementamos soluciones simples a los problemas complejos de tu organización. Y 3, aprendizaje. Si trabajas con nosotros vas a aprender muchísimo. Y fíjate que todavía no te he dicho cuál es el producto. Ahora, ya mis colaboradores saben lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Okay? Después tengo mis valores, ¿verdad? Escritos formalmente. Y después tengo prioridades estratégicas. Yo tengo 4, pero vamos a hablar de 2. Una es fama. Entonces mira que, además, un nombre fácil de recordar. Porque reducción de costos, sí, todo el mundo la entiende, pero realmente, no sé la palabra, no es mercadeable o no es sexy si lo quieres llamar así. Entonces, cada prioridad tiene un pequeño nombre, fácil de recordar y una breve descripción. Entonces, nuestra primera prioridad dice fama. Logramos que Carlos sea reconocido como un gurú del liderazgo para que nos genere negocios valiosos. Y después tenemos metas. Aumentar el número de seguidores, participar en cierta cantidad de eventos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia para ya llegar a tu pregunta más concreta de yo saber si estoy en metas o en prioridades? Bueno, porque la prioridad perdura en el tiempo y esta crisis no me la cambia. Entonces, mi prioridad de fama, que la establecimos hace unos años, sigue en el tiempo y en el periodo de mi plan estratégico, que actual termina en el 2024, porque lo hicimos hace 5 años, esa prioridad no cambia durante ese periodo. A pesar de esta crisis que... La crisis no me cambió la prioridad. Ok. Es ahí donde sé que tengo una prioridad. Claro. Me cambió las metas, me cambió los planes de acción. Pero yo sigo con la prioridad de asegurar que Carlos sea reconocido como un gurú del liderazgo. Pues hemos utilizado el cliché de gurú del liderazgo. No lo pusimos nosotros. Para que eso nos genere negocios valiosos. Esa prioridad estratégica no cambia en el tiempo. Del plan estratégico, cuando hagas otro o lo actualices, quizás puede cambiar más adelante, pero no ha cambiado. Y de hecho, ninguna de nuestras prioridades estratégicas cambió con la crisis. Cambió los planes de acción. No cambiaste el destino, pero sí tal vez la ruta. Sí, así lo puedes ver. Yo hacía una analogía con una empresa porque les dimos un curso bien importante para ajustar la estrategia. Entonces ellos tenían un carro de carrera, súper rápido. Iban por una autopista a todo lo que daba. Y resulta que la crisis implicó que la autopista se cayó a un puente enorme y tuvieron que agarrar su carro de carrera, ponerle llantas de lodo, levantarlo, ¿verdad? Bajarse la carretera, ir por un camino de terracería, atravesar un río y este año ya pues volver a subirse en la carretera. Entonces hay que volver a quitarle las llantas de tierra y lo levantamos y lo volvimos a volver un carro de carrera y seguimos el camino. Entonces cambió un poquito la ruta y tuve que hacer ajustes para poder trabajar en esa ruta. Pero regresé al camino y tuve que irme ajustando y todo eso, ¿verdad? Y quizás ahora pues el camino va a tener túmulos y va a tener hoyos y quizás el carro que yo tenía pues lo tengo que ajustar un poquito, pero el camino es el mismo. Entonces lo que te define si estás en estrategia es que la prioridad no ha cambiado mucho en el tiempo. Pueden cambiar los objetivos y los planes de acción para lograr los objetivos. Y de ahí viene la otra parte, una de las partes más importantes, consideraría yo, de esto, porque si no perdería sentido, es la comunicación. ¿Cómo lo permeas? Exacto, para allá íbamos. ¿Cómo puede hasta la persona que pasa el café cuando hay oficinas, cualquiera, entender la estrategia y su contribución a esa estrategia? Mira, buenísima pregunta, la explicamos mucho en nuestros cursos. En muchas organizaciones lo que se cree es el equipo ejecutivo, que es quien lo debe hacer, hace el plan estratégico
Por supuesto, debe tomar todo el input de la organización y todo eso. Lo escribe, lo publican, se lo entregan a Recursos Humanos o al Departamento de Comunicación, lo publican, lo ponen en los fondos de pantalla de las computadoras, en los celulares, en el presencial hacen un evento, pues ya no se hace, ahora se hace en línea, hacen un evento donde se presenta y se explica, pues en las oficinas está puesto en las paredes y en los baños y todo, y creen que con eso la gente se lo sabe. Pues no. Y la estadística ya la vimos, es dramática. La única manera que yo he encontrado, y recuerden que yo vengo del mundo ejecutivo corporativo, pues yo soy CEO en 4 empresas diferentes, o sea, esto no lo estudié en un libro, esto lo vi yo en las empresas que he manejado y transformado. Que la gente conozca, y más que conozca, que internalice la estrategia, es cuando su jefe, y preferiblemente que sea un líder, es cuando su jefe está haciendo referencia constante y ligando, alineando cómo lo que estamos haciendo tiene que ver con el plan estratégico y lo hace de manera formal. Entonces, cuando yo vengo a una entrevista en la radio, eso es parte de mi plan estratégico, porque para lograr fama yo tengo que aparecer en entrevistas. Bueno, de hecho está en un papel y todo mi equipo lo sabe. Y oye, recuerden, entonces, ¿qué es lo que hace un líder aquí? Chicas, porque mi equipo son 3 mujeres, ¿verdad? En la mañana estoy ocupado porque recuerden nuestra prioridad de fama y para eso voy a la entrevista con María Dolores en Libertópolis. Entonces yo hago una referencia formal al plan estratégico. No es que, ¿se acuerdan que ahí voy a la radio? No. Ok, no es solo eso. No es solo decir eso. Ok. Si tú tienes una prioridad de reducción de costos, ¿verdad? Y reservas un viaje buscando que sea más económico, no solo digas, oye, búscame lo más económico, recuerda que tenemos una prioridad de reducción de costos, búscame el viaje más económico. Esa es la única manera que yo he encontrado que tus colaboradores de verdad van a internalizar el plan estratégico. Y para cerrar ese punto, bueno, obviamente hay más preguntas, tu medidor de éxito es cuando tus colaboradores te empiecen a hablar a ti de regreso en esos términos. Cuando te digan, mire jefe, oye, fíjese que estoy poniéndome en contacto con la televisora ABC para que lo entrevisten porque eso contribuye con nuestra prioridad estratégica de la fama. Ese día, ¿sabes qué? Tú lograste que tu gente internalice el plan estratégico. Y creo que eso fue algo, y si no mal recuerdo, fue algo que mencionaste mucho cuando hablábamos del tema de crisis, saber que hay un rumbo, que estamos haciendo algo que dentro de todo este mundo de incertidumbre que se generó en el año pasado, nosotros estábamos haciendo lo que podíamos hacer, o sea, lo que estaba bajo nuestro control. Claro, y volvemos a eso. Tener una estrategia clara y simple y que todos conozcan y comprendan siempre ha sido importante en las organizaciones. Y las estadísticas, las mencionamos, son dramáticas. En el trabajo remoto se vuelve más importante porque no lo estoy viviendo en el día a día, en la oficina, en el contacto con los colaboradores. Ahora puedes disfrutar de todos los episodios de los programas de Libertópolis en un solo lugar. Sí, desde el 31 de enero tendrás todos los episodios de Libertópolis en un solo podcast. Escúchalos desde tu aplicación de podcast favorita en Android o iOS. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.